Imagina esto, un grupo de luchadores que desafía el sistema, cambiando para siempre el curso de la historia. Facciones que no solo dominaron el ring, sino que también redefinieron lo que significa ser una leyenda. ¿Qué pasaría si te dijera que en distintos momentos un puñado de luchadores unió fuerzas para romper todas las reglas, traicionar a sus aliados y alcanzar un nivel de poder que nadie había visto antes? Pero, ¿qué los hizo tan especiales? ¿Cómo lograron controlar la narrativa y dejar una huella en la industria? ¿A dónde llegaron? ¿Qué fue lo que hicieron? ¿Qué es lo que mi gente? Yo soy Noah y por eso hoy en el Noah Club, 4 stables que cambiaron la lucha libre para siempre. Corre video. The Shield. Empecemos con uno de los grupos más dominantes de la era moderna de WWE, The Shield. El escudo debutó en Survivor Series del 2012 de manera impactante, ayudando a CM Punk a retener el campeonato de WWE en su lucha contra Ryback y John Cena. Desde el primer momento, Seth Rollins, Dean Ambrose y Roman Reigns mostraron una química y agresividad que los hicieron destacar. Su entrada a través del público y su uniforme táctico en negro simbolizan su estilo de lucha agresivo y su naturaleza rebelde. Durante su tiempo como grupo, The Shield dominó completamente WWE. Derrotaron a equipos establecidos como el Team Hell No, The Wyatt Family y hasta leyendas como el Undertaker. En su inicio tuvieron un invicto de 6 meses en luchas por equipos y su éxito individual como campeones de los Estados Unidos, en el caso de Ambrose, y en el caso de campeones en pareja, tanto Seth como Roman. Pero como todo en la lucha libre, el éxito de The Shield no duró para siempre. En junio de 2014, después de una victoria sobre Evolution, Seth Rollins sorprendió al mundo al atacar a sus compañeros con una silla, traicionándolos y aliándose con la autoridad. Esta traición fue un punto de inflexión en la carrera de cada miembro de The Shield, llevándolos hacia el estrellato. Esto catapultó a Roman Reigns y a Dean Ambrose a convertirse en superestrellas principales como babyface, mientras que Rollins se consolidó como un villano de primer nivel. A lo largo de los años, The Shield se ha reunido en un par de ocasiones, cada vez generando gran entusiasmo entre los fanáticos. Aunque ahora cada miembro sigue su propio camino, siempre serán recordados como el grupo que trajo caos y justicia a la compañía. Y la gran razón por la que considero que The Shield puede estar a la altura de los siguientes stables es la repercusión que tuvieron después de disolverse. Quiero decir, les guste o no, Roman Reigns fue campeón por 1316 días, carreando la compañía tal vez en uno de sus periodos más complicados. Lo mismo para Seth Rollins, aunque su buqueo creo que fue regular para malo, siempre estuvo ahí para dar algún u otro buen combate, y obviamente teniendo gran importancia en este último WrestleMania. Y en el caso de Dino, Dean se volvió un ícono importante en las empresas independientes, en NWO, New World Order. Ahora viajamos al pasado, a un momento en el que la lucha libre cambió para siempre. Hablemos de la facción que encendió la chispa de las Monday Night Wars y que redefinió lo que significa ser un grupo heel en la industria. Damas y caballeros, estamos hablando del New World Order o simplemente NWO. NWO se formó en WCW en 1996, cuando Scott Hall y Kevin Nash, conocidos como los Outsiders, llegaron a la compañía como invasores anónimos. Pero el verdadero shock vino cuando Hulk Hogan, el héroe más grande de la lucha libre, se unió a ellos, convirtiéndose en el líder de NWO. Esta traición cambió a Hogan de ser el luchador más querido a uno de los más odiados, creando una de las historias más impactantes. Amigo, pregunta seria, ¿es este el mejor turn heel de la historia? Quiero decir, nadie se veía venir esto. Siento que hoy nadie que haga un turn heel podría tener un impacto tan grande como el que tuvo el turn heel de Hogan. No sé, tal vez Cody Rhodes, que es el máximo babyface actualmente, pero no sé si sea un impacto tan grande como el de Hogan. Déjenme en los comentarios si bancan o no. Y ya que andan por ahí, no olviden suscribirse, darle like al video, que eso ayuda a seguir creciendo este proyecto. NWO rápidamente creció, incorporando a numerosos luchadores y dominando WCW. Se convirtieron en la principal razón por la cual WCW superó a WWE en los ratings durante 83 semanas consecutivas. Sus tácticas de guerrilla, la subversión de la autoridad y su actitud rebelde capturaron la imaginación de los fanáticos. Incluso llegaron a invadir WWE durante los Monday Night Raw en 2002, después de que la facción fue adquirida por Vince McMahon. Y wow, antes de que me venga la funa, tranquis, que solo es una mención.
Yo me estoy enfocando en la versión original de NWO. Algunos momentos icónicos incluyen la creación de Wolfpack, una división interna de NWO que generó una gran popularidad. También su feudo con luchadores como Sting, Ric Flair y Goldberg, que definieron la era. Con el tiempo, NWO creció demasiado, perdiendo coherencia y liderazgo. Todo lo que sube tiene que bajar. O sea, se estancó mientras que WWE innovaba con su producto. En WCW ocurrían cosas sin sentido, y ahí fue donde empezó a caer esta facción, al igual que esta compañía. Pero esa razón es otro motivo para otro video. Sin embargo, su influencia en la lucha libre es innegable. Cambiaron la forma en que se percibía a los luchadores y a las facciones. Incluso hoy, su impacto se siente y la frase "for life" sigue resonando en los fanáticos. ¿Y sabes qué más debe resonar? Tú, amigo, no te rindas. Si estás cansado, date un poco de aire, tómate un pequeño descanso, pero no dejes de estar enfocado. Todos pasamos malas rachas, pero ¿qué crees? Todo tiene un final. El mal, la tristeza, no dura para siempre. Si tienes que llorar, hazlo. No te sientas mal por eso y que no te dé pena. Pero ese dolor que sientes, vuélvelo fuerza. Recuerda cómo te sientes ahora y en unos meses vas a ver lo fuerte que vas a ser. Te banco a 1000, amigo. Tú puedes. Tú eres el mejor proyecto en lo que puedes trabajar. Ánimo. The Generation X. Ahora vamos a hablar de un grupo que hizo de la irreverencia y la controversia su marca personal, The Generation X. DX se formó en el 97, inicialmente con Shawn Michaels, Triple H, Chyna y Rick Rude. Desde el principio, su actitud desafiante hacia la autoridad y su humor subido de tono los hizo destacar. Su rivalidad con The Hart Foundation y en particular con Bret Hart culminó en el infame Traición de Montreal, donde Michaels y Triple H conspiraron con Vince para quitarle el título a Bret Hart. Y después de que Michael se retirara temporalmente en el 98, Triple H tomó el mando reclutando a X-Pac y a The New Age Outlaws, que estaba conformado por Road Dogg y Billy Gunn. Este nuevo DX se volvió aún más popular, llevando a cabo segmentos memorables como la invasión frustrada a WCW en un tanque, y también recordemos su guerra con The Corporation de Vince McMahon. Algunos de los momentos más icónicos de DX incluyen la parodia a The Nation of Domination, también la lucha en WrestleMania 14 contra Stone Cold Steve Austin, que terminó en traición de Mike Tyson, y su reunión en 2006, donde Michaels y Triple H volvieron a unirse para enfrentarse a los McMahon. DX ha tenido múltiples reuniones a lo largo de los años, sobre todo su inclusión en el Salón de la Fama de WWE en 2019. Su legado perdura como uno de los grupos más influyentes y populares de todos los tiempos, inspirando a nuevas generaciones de luchadores y fanáticos a desafiar las normas. I got two words for ya. Suck it, Evolution. Por último, y no menos importante, hablemos de Evolution, un grupo que personificó la excelencia y la evolución del talento en WWE. Evolution se formó en 2003 bajo el liderazgo de Triple H, acompañado por Ric Flair, Randy Orton y Batista. La idea detrás del grupo era representar el pasado, presente y futuro de la lucha libre. Flair como la leyenda, Triple H como la superestrella establecida y Randy Orton con Batista como el futuro de la compañía. Y amigo, no sé ustedes, pero siento que este fue el stable que más cumplió. O sea, si lo vemos en retrospectiva, Orton y Batista, que eran promesas, se volvieron leyendas. Y ni qué decir de Triple H y Ric Flair, que fueron gods. Durante este tiempo juntos, Evolution dominó Raw y mantuvo todos los títulos importantes. Triple H se consolidó como el campeón mundial indiscutido, mientras que Orton fue campeón intercontinental. Y a la misma vez, Batista con Ric Flair ganaron los títulos en pareja. Su poder en la compañía y su control absoluto sobre las historias los hicieron un grupo temido y respetado. Pero como ya lo mencionamos, todo tiene su final, así que el grupo finalmente se disolvió en 2004, cuando Randy Orton ganó el campeonato mundial pesado en SummerSlam. Triple H, sintiéndose amenazado por el joven prodigio, orquestó una brutal traición, golpeando a Orton y desterrándolo de Evolution. Este momento no solo marcó el comienzo de la carrera en solitario de Randy Orton, sino que también estableció a Triple H como un maestro del control y la manipulación, el asesino cerebral. Sin embargo, la historia de traición no terminó ahí. Unos meses después, Batista ganó el Royal Rumble de 2005, obteniendo el derecho a luchar por un campeonato en WrestleMania 21. Triple H, con miedo de que Batista eligiera enfrentarlo por el título, intentó manipularlo para que desafiara a JBL en SmackDown, pero llevó a una de las rivalidades más intensas y memorables de WrestleMania. Evolution tuvo
una breve reunión en 2014 para enfrentar a The Shield. Era un choque de generaciones que fue muy bien recibido por los fanáticos. Y aunque Evolution no logró derrotar a The Shield, estos encuentros consolidaron aún más su estatus como uno de los grupos más importantes en la historia. Y ustedes saben, esto llevó a la traición de Rollins a The Shield. Gente, dejen en los comentarios si quieren un video sobre los mejores turn heels de la historia. Siento que se podría armar algo chévere ahí. El legado de Evolution es innegable. No solo catapultó a Randy Orton y Batista al estrellato, sino que también solidificó a Triple H como uno de los mejores estrategas de la historia. La filosofía de Evolution de representar el pasado, presente y futuro de la lucha libre fue perfecta, y su impacto aún se siente en la forma en que se desarrollan las historias y los personajes en la compañía. Entonces, la pregunta es inevitable: ¿cuál es la mejor facción en la historia de la lucha libre en WWE? Es una pregunta difícil, ya que cada grupo trajo algo único a la mesa. Si hablamos de impacto cultural y el cambio de paradigma, NWO podría llevarse el título. Si hablamos de entretenimiento y controversia, DX es el claro ganador. Si hablamos del desarrollo de estrellas y el dominio en el ring, Evolution es el modelo a seguir. Y si buscamos cohesión, trabajo en equipo y éxito individual, The Shield no tiene rival. Entonces, amigo, ustedes saben que por gustos y preferencias terminaría eligiendo DX, pero esta vez la respuesta la tienen ustedes. Así que todo el mundo en los comentarios y comenten cuál fue el mejor stable en la historia de WWE. Y hasta acá el video de hoy. Gente, yo sé que algunos me van a decir que NWO es de WCW, pero fíjense que WWE terminó comprando a WCW y pues entonces básicamente es parte de la historia. Y además quería hacer una mención a facciones que igual fueron buenas, como Nation of Domination y los Nexus, que la partieron mal, pero pues terminaron de una manera muy XD. E igual si se me pasa alguna, pues háganme saber en los comentarios, pero estoy convencido de que las 4 que mencioné en este video son la más grande de todas. No olvides suscribirte y darle like al video. Vamos por esos 10.000 suscriptores a fin de año. Yo igual no les voy a bajar el ritmo al canal subiendo 2 videos por semana. Y recuerden que si llegamos a la meta a fin de año, se viene un mega sorteo con mercancía original de WWE. Ahora sí, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Este fue Noah y... Give me a hell yeah.